Con una inversión cercana a los 2,000 millones de pesos para obras de infraestructura, el gobierno de la Ciudad de México detalló el plan de recuperación del centro histórico para el periodo 2020-2024. En el proyecto se busca el apoyo de la iniciativa privada y se destaca la generación de un zócalo peatonal, la recuperación de Reforma Norte, La Lagunilla, Congreso de la Unión, San Hipólito, entre otras zonas. Yo calcularía más o menos que entre 2019 y 2024 haremos una inversión pública de cerca de 2,000 millones de pesos en el centro histórico de la ciudad, y lo que queremos pues obviamente es que esto se potencie con la inversión privada en el centro histórico. Centro histórico no solamente polígono A, sino polígono A y polígono B. En materia de vivienda, desde este mismo año se invierte en la construcción del corredor Eje Central, el corredor Reforma y los proyectos Vizcaínas y Puerta Sur del centro histórico. En la idea de que al menos el 30% de la vivienda que se construya en el centro histórico y en otros 12 corredores sea vivienda social, sea vivienda popular, de tal manera que la regeneración urbana no se haga gentrificando el centro histórico, sino incluyendo a las personas que viven en el centro histórico para su revitalización integral y una revitalización incluyente. En materia de seguridad, desde el 2019 se tienen avances importantes, ya que se aumentó la vigilancia policíaca en el perímetro A con 800 elementos de la Policía Auxiliar, 80 elementos de la Policía Preventiva y 60 de la Policía Metropolitana. Así se logró la desarticulación de 105 bandas delictivas y 290 células, destacó el titular de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre del 2019, se logró disminuir en un 49% los delitos de mayor impacto en el perímetro A del centro histórico de la Ciudad de México. En el mes de diciembre del 2018 se cometieron 185 delitos en este cuadro, en tanto que en el mismo mes, en el año 2019, se registraron 94 delitos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.